Muy bien, muy buenos días con todos. Agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de Administración Financiera, como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC Alba Liga Cuña Parcana. Actual, soy docente del Instituto CIMA y CAMEX. También soy consultor, investigador en gestión pública y privada. En el curso de Administración Financiera, ¿no? En el contenido del curso, estamos en el módulo 2, Análisis de Finanzas Rentables, programado hoy día, viernes 29 de enero, ¿no? Que el día miércoles habíamos previsto algún alcance, pero hoy día finalizamos. Hoy día lo finalizamos la unidad 10, el módulo 2 y a la vez el curso, ¿no? Pero vamos a ver qué contiene la unidad 10. La unidad 10 que habla sobre estrategias financieras para gestionar los negocios. 1. Introducción. 2. Las finanzas en la actualidad. 3. Objetivo de la administración financiera. 4. ¿Qué es una estrategia financiera corporativa? Que a veces se hacen esa pregunta. 5. Otra pregunta, ¿qué es la administración financiera estratégica? 6. Sobre el apalancamiento financiero. 7. ¿Cuáles son las técnicas de la evaluación financiera? 8. El análisis financiero aplicando el FODA o el SWOT. 9. La siguiente pregunta, ¿cómo mejorar el rendimiento del patrimonio? Que también voy a dar algunos alcances, ¿no? De lo que el día de hoy he participado en CADE 2021 sobre el tema de la competitividad. Voy a dar algunos detalles, ¿no? Sobre la perspectiva, ¿no? En el país y en el mundo. Y el punto 10, un caso práctico en Excel, ¿no? Para determinar, ¿no? Cómo se analiza, evalúa y a la vez qué tipo de estrategia se puede trascender, ¿no? A través de los estados financieros. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos sobre estrategia financiera para gestionar los negocios, hoy en día, ¿no? Con todas estas situaciones que vivimos, ¿no? Circunstancias, realidades y los 9 puntos anteriores que hemos determinado, ¿no? Sobre lo que es cómo debemos administrar, ¿no? Financieramente, si durante esta pandemia, ¿no? ¿Qué valor ha tenido nuestro dinero y qué se espera, qué perspectiva tiene este valor de dinero en nuestro país? También hemos visto, ¿no? Los estados financieros, ¿no? Dentro de sus análisis, cuál es la perspectiva que ha tenido durante estas circunstancias que se ha vivido. Luego, una decisión de inversión, ¿no? Las decisiones financieras, más que todo, ¿no? Dentro de estas decisiones financieras ha sido óptima, digamos, en aplicar tanto en decisión de inversión, decisión de financiamiento, decisiones de dividendos, ¿no? Estos 3 tipos de decisiones que el inversionista o los inversionistas hayan tenido en cuenta, aún así con todas estas circunstancias que está sucediendo. Luego, el presupuesto y proyecciones financieras, ¿no? Aún así, digamos, estos tipos de presupuestos y a la vez proyectando, ¿no? Enfocando lo que establecen los estados financieros, enfocando en las tomas de decisiones y enfocando también la situación tanto interna como externa, ¿no? En nuestro país. Y también parte de la estrategia, ¿no? La valorización de la empresa. Hoy en día, ¿no? ¿Cómo se establece, ¿no? ¿Cómo se establece empresas que no quieren liquidar, prefieren venderlas, ¿no? Para que siga la actividad en sí. Y es una oportunidad, ¿no? Vendes, creas otra empresa, pero para un desarrollo en sí. Y
las empresas corporativas, la que generan, ¿no?, las grandes empresas, prevalece todo ello, ¿no? Prevalece, pero un enfoque sí que la competencia pues se va reduciendo, ¿no? Solo se está volviendo uno solo, y eso que como que quita un poco el tema de la competitividad. Pero los emprendedores nunca quedan ahí, ¿no? Los emprendedores siempre están a la alerta, ¿no? Aprovechando las oportunidades que pueden hacer, ¿no?, en crear, innovar, desarrollar, ¿no?, y ahora con la tecnología mucho mejor. Entonces, los emprendedores, como ayer, el miércoles que hemos explicado, tiene el mercado casi el 94% y 6% solamente son de las empresas grandes. Entonces, el Perú siempre se ha caracterizado en ser uno de los emprendedores que emerge, ¿no?, aún así en situaciones críticas o en situaciones normales. Luego, el análisis de la rentabilidad, ¿no?, también es parte de la estrategia que el financista, tiene que determinar en sí para poder establecer si no solamente es el recurso económico, sino también el recurso financiero, y luego establecer en el tema tributario, ¿no? ¿Qué tanto afecta el tema tributario cuando es modificado y entramos a una expectativa si favorece o no favorece? Hoy en día, ¿no?, con los cambios que se están haciendo, entendemos que el Estado quiere recaudar, ¿no?, a la fuerza, pero comienza con los chiquitos y al final a logrando como que le dice un stop. Debería ser al revés, ¿no? Pero aún así se establece con todo, ¿no? Al final y al cabo el objetivo es la cultura tributaria. Sí o sí, sea chiquito, sea mediano, sea grande, apliquemos la cultura tributaria, ¿no?, como país. Y con todos esos enfoques, pues determinamos que la decisión financiera, ¿no?, cuando aplicamos estrategias a través de decisiones financieras, todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso que se encarga, ¿no?, relacionarse, ¿no?, cuánto tenemos en sí, que es un dolor de cabeza hoy en día, las obligaciones, ¿no? Las obligaciones, tanto tributarias, tanto digamos, laboral, ¿no? Y con los créditos que se prevalecen. Y a la vez el patrimonio, ¿no? Ver si nuestro patrimonio puede ser considerado, ¿no? Si los accionistas tienen la opción de seguir invirtiendo más para que pueda prevalecer en sí el, el sentido, ¿no?, de que todas estas decisiones, tanto en el pasivo como en el patrimonio, luego se enfoque a la emisión de los bonos. Pero para hacer un buen proceso de planificación financiera, tiene que seguir estos pasos que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? Tenemos 6 pasos muy importantes, ¿no? Pero el último le estoy dando como un enfoque más, ¿no? O sea, el- estos 6 pasos, estos procesos de planificación financiera, uno, determinar la situación financiera actual, ¿no? Quiere decir que tenemos que reunir toda la información, ¿no? Tenemos que reunir toda la información sobre la situación financiera de la empresa, ¿no? Luego, establecer los objetivos financieros, ¿no? Ahí tenemos que establecer cuáles son las metas que quiere alcanzar, y más que todo alcanzar la meta, ¿no?, tener muy en cuenta este punto, el riesgo, ¿no? El riesgo es muy importante, sea positivo, sea negativo, pero el riesgo es muy importante en toda inversión, en toda situación financiera, económica o tributaria, ¿no? El tercer punto, identificar diferentes líneas de acción, ¿no? Esto se establece bajo los objetivos, ¿no?, y qué tipo de actividades y acciones se tienen que optar, ¿no?, para que pueda determinarse en sí, ¿no?, que esos objetivos financieros bajo
un esquema, ¿no? Una programación, ¿no? De actividades y acciones que tenga el cumplimiento en sí, ¿no? Luego, el tercer punto, perdón, cuarto punto, evaluar las alternativas. En este sentido, ¿no? No existe una única acción para llevar a cabo el proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Hay diferentes maneras de alcanzar los objetivos. Cuando comenzamos nosotros, ¿no? Tenemos la información, vemos los objetivos, luego lo identificamos cuáles son las acciones y actividades, el financista o el especialista en finanzas comienza comienza a deshojar las margaritas, pero para un sentido común, ¿no? Que abarque la expectativa, ¿no? Y el desarrollo y el crecimiento de la empresa. Porque tampoco no podemos decir, ¿no? En plena pandemia vamos a comprar, pues, acciones digamos, en el mercado de New York o digamos, en Asia, porque hay un riesgo, ¿no? Porque no se sabe qué se puede esperar. Entonces, esos tipos de evaluaciones, preferible, ¿no? Tomar la conciencia en sí, ¿no? Y poder tener la calma determinada. Y siempre y cuando que también al momento de evaluar las alternativas, mucho utilicemos el criterio y a la vez las expectativas que puede suceder internamente y externamente, ¿no? Porque eso prevalece mucho, ¿no? Porque uno puede decir, ya, yo me voy enfrente de todo esto, ¿no? Pero cuando encontramos las tempestades, las circunstancias, ¿no? Al final se hace la pregunta, ¿y quién nos compra? ¿O a quién vendo? ¿No? Estoy solo, no encuentro a nadie. Entonces, hay que tener mucho en cuenta en ese sentido. El quinto punto, elaborar e implementar las acciones del plan financiero, ¿no? Cuando comenzamos a elaborar, ¿no? Los especialistas, el gerente y todos participan para elaborar, ¿no? El plan financiero. El gerente comienza, ¿no? Envía un informe, ¿no? A todas las áreas respectivas donde requiere, ¿no? Su plan financiero por áreas. Y luego comienza a desarrollar, ¿no? Cuáles son las áreas expectativas que pueden enfocarse, ¿no? Y por qué se tienen que enfocarse, ¿no? Siempre hay que hacerse ese sentido. Pero todo tiene que estar fijado bajo los objetivos, ¿no? Y también tienen que conocer las actividades, acciones que va a determinar la empresa, ¿no? Porque tampoco, por ejemplo, logística no puede inventar actividades que no está basado en el objetivo. Por eso que desde cabeza siempre tiene que la comunicación tiene que trascender de arriba hacia abajo para poder realizar dicha planificación. Pero también tener en cuenta que no siempre, perdón, es ganar más dinero en menos tiempo. Como hoy en día, digamos, hoy en día todo el mundo está desesperado, perdón, disculpe, por el tema de, ¿no? De la cuarentena, ¿no? Y a veces aparecen actores ¿no? De hoy te presto y luego me pagas en 30 o 60 días. ¿No? Hay que tener mucho cuidado en esos tipos de actores. Cuando aparecen de la noche a la mañana, obviamente tú dirás por el porcentaje de los intereses o por el tiempo que te dan, en la flexibilidad que te dan.
Pero ¿qué pasa si cuando tú retornas después de una cuarentena, todos regresan a cero, ¿no? Porque de la noche a la mañana no vas a encontrar, pues, que, ¿no? Gente que tenga liquidez o personas natural jurídica que tengan liquidez. Entonces, hay que entender ese sentido en sí, ¿no? Ese sentido en sí. Y a la vez, y como para elaborar o implementar las acciones del plan financiero, hay que priorizar, ¿no? Siempre hay que priorizar de acuerdo a los objetivos. Y como último punto, como le dije, ¿no? Revisar el plan financiero. Pero no solo revisar el plan financiero, perdón, el actual, sino también de los años anteriores, para ver, eso yo lo llamo, cómo ha sido la evolución financiera. Si ha tenido expectativa, si no ha tenido expectativa, cómo ha sido el enfoque económico, financiero y tributario. Siempre tiene que el financista ver todo ese alcance y a la vez las situaciones tanto interna como externa para poder proyectarme y ver también las previsiones que puede haber de aquí a ciertos años. Entonces, el proyecto de las previsiones prevalece mucho y las expectativas también, ¿no? Las expectativas hoy en día en el Perú da como índice positivo al exterior, ¿no? Hoy el CADE que estaba presente, el CADE 2021, sobre el tema de la competitividad, y otra pues que afuera, en el Perú, todavía tenemos algo de una imagen positiva, a pesar que internamente la situación, ¿no? En cada sector varía, ¿no? Varía en ese sentido. Es por ello, ¿no? Lo recomendable es revisar bien nuestro plan financiero con las estimaciones, con las previsiones, basado a los objetivos y ver las expectativas en sí, ¿no? Para poder proponer o determinar cuáles son las estrategias, ¿no? Darle un buen sentido y corregir algunos errores si se han cometido durante el inicio de cada, o mejor dicho, el inicio de este año, ¿no? Las finanzas en la actualidad, ¿no? Hoy en día, como sabrán, las finanzas ha tenido, ¿no? Lo que están en primera línea, obviamente tiene determinado en sí, ¿no? Sus estados financieros positivos. Pero los que no están en primera línea son casi el 70%, ¿no? Que obviamente tienen como luz roja, como decir. Pero eso no quiere decir que las empresas están mal, sino por el sentido porque hay una norma que ha establecido que hay un estado de emergencia nacional, tanto sanitaria como, digamos, que todo el mundo tiene que estar en casa, ¿no? Por la prevención y el cuidado de esta pandemia que ha ocasionado, ¿no? Pero sí, hoy en día, imagínense en la actualidad, no podemos imaginar un mundo sin finanzas, ¿no? La finanza siempre va a establecer ahí, porque las finanzas son el alma de nuestras actividades económicas, para llevar a cabo cualquier actividad económica, ¿no? Necesitamos ciertos recursos, ¿no? De los cuales deben ser puestos en común en términos de dinero, pero las finanzas son un requisito previo para obtener los recursos físicos necesarios y realizar en las actividades productivas. Esperemos, ¿no? Esperemos, después de toda esta circunstancia, ¿no? Recupere las finanzas, ¿no? Se recupere estas finanzas, ¿no? De acuerdo a las actividades, pero como lo dije, en otras unidades, hoy en día, ¿no? Los emprendedores van a determinar los tres tipos de costos: el costo de producción, el costo sanitario
y el costo del medio ambiente. Entonces los inversionistas de hoy en día van a aplicar, ¿no? No solo los inversionistas, sino los financistas van a determinar bajo estos tres aspectos, ¿no? Costo de producción, el costo sanitario y el costo del medio ambiente, ¿no? Y se prevalece que va a venir otro costo, ¿no? El costo de la robótica aplicando inteligencia artificial. Así que este cuarto costo que está eh, ya a la puerta, ¿no? De que termine toda esta situación y determina que todas las empresas van a determinar al comienzo un poco que van a sufrir el uso de los robots en las industrias, o sea, robot y humano, ¿no? Se predice, ¿no? ¿Y en qué va a afectar con las finanzas? Obviamente, en un 70% en el ahorro, ¿no? De gasto de personal, ¿no? Porque más va a estar el aumento de los activos, ¿no? Porque el robot va a ser parte de un activo, ¿no? O sea, no va a ser parte de un pasivo, sino parte de un activo, ¿no? Y eso va a considerar, digamos, una determinada tratamiento contable, tratamiento financiero y en un tratamiento económico, ¿no? Sobre este costo, y en la finanza va a prevalecer mucho, ¿no? Pero todavía, como le digo, es un sentido que es una previsión en el futuro que ya cada emprendedor va a determinar ese tipo del uso, ¿no? De las máquinas y de esta ciencia que se viene con fuerza sobre la inteligencia artificial. Mitad robot y mitad humano, o hasta que vaya avanzando al 100%, la expectativa del 100% de la inteligencia artificial. Obviamente, pues, siempre el cerebro del humano va a tener mayor énfasis que una máquina, ¿no? O una máquina uno lo programa, ¿no? Para que dé un funcionamiento en sí, pero un ser humano viene al mundo con la gracia de Dios y solamente es forjarlo, orientarlo y guiarlo, ¿no? Pero de acuerdo cómo va avanzando, cómo va desarrollando, tiene toda esa expectativa. Muy bien, entonces, sobre la finanza en la actualidad, ¿no? Definamos que las finanzas, ¿no? De mucha manera da diferentes grupos de personas, aunque es difícil dar una definición perfecta de las finanzas. Pero hay determinados 4 puntos, ¿no? Por ejemplo, en sentido general, las finanzas son la gestión del dinero y otros objetos de valor, que puede ser fácilmente convertido en dinero en efectivo. Según los expertos, ¿no? La financiación es una simple tarea de proporcionar los fondos necesarios que requieren los negocios de entidades como empresas. Luego, según los empresarios, las finanzas se preocupa por el dinero en efectivo, y así es, ya que toda transacción comercial involucra dinero en efectivo directa o indirectamente. Y según los académicos, ¿no? La finanza son la obtención de fondos y la utilización efectiva. También se trata de utilidades de compensación adecuadamente el costo y los riesgos que conlleva de negocio. Características de las finanzas. Tenemos ahí oportunidad de inversión, oportunidades rentables, mezcla óptima de fondos, sistema de controles internos, futura de toma de decisiones. Cuando me hablan de oportunidades de inversión, ¿no? En la finanza la inversión puede explicarse como una utilización de dinero o para obtener utilidades o ganancias. Las oportunidades rentables, ¿no?
en la finanza determina las oportunidades de obtener utilidades donde se considera una aspiración importante. Mezcla de óptima de fondo. En las finanzas se ocupan de la mejor combinación óptima de fondos para obtener los resultados deseados y determinados. Sistema de controles internos, ¿no? En las finanzas se ocupan de los controles internos que se mantienen en la organización o en el lugar de trabajo. El sistema de control interno también establece, ¿no?, un conjunto de normas y reglamentos enmarcados en la fase inicial de la organización y también se pueden modificar de acuerdo a la necesidad de un negocio. Y en la futura toma de decisiones, las finanzas están preocupadas por la futura decisión de la organización. O sea, un buen financiamiento es un indicador de crecimiento, siempre y cuando que tenga el cumplimiento en sí, que asume el compromiso. Por eso, ¿y qué pasa si no asume el compromiso? Tiene que asumirlo. Tiene que asumir ese compromiso. ¿Por qué? Porque voy a poder tomar una buena decisión analítica y a la vez enmarcar cuál es el énfasis de las perspectivas y de las futuras decisiones económicas, ¿no? Y precisiones de la finanza que puedo determinar que la finanza, para ser más preciso, se ocupa en la gestión de fondos propios, fondos recaudados, fondos prestados, ¿no? Y estos, al mismo tiempo, la finanza abarca a una perspectiva más amplia que cada gestión determinado que la eficiencia. La eficiencia para generar ¿qué cosa? Que mis activos sea óptimo y que el negocio y el objeto de cada punto específico o las herramientas que puedo utilizar sea adecuada. Objetivo de la administración financiera. Bueno, tenemos ahí como 15 objetivos, ¿no? La maximización de la utilidad, ¿no?, que es el principal objetivo de la administración financiera. La maximización de la riqueza, que es también un objetivo principal de la administración financiera, que da la riqueza de ganar al máximo para los inversionistas. La estimación adecuada de las necesidades financieras totales, también los que trabajan en finanzas tienen que estimar el total de las necesidades financieras de la empresa. La movilización adecuada, ¿no?, también establece estimar los requisitos financieros, y los que trabajan en finanzas tienen que decidir qué tipo de fuente de financiación. Cuando yo hablo de los que trabajan en finanzas, obviamente está el gerente y todo el equipo, porque el gerente no solo toma la decisión, sino también hace la consulta a los especialistas para poder tomar la decisión. Y siempre optando, ¿no?, con los demás gerentes, ¿no?, con los demás gerentes para que cuando se establecen las reuniones, ¿no?, y con el directorio puedan determinar los puntos adecuados. Luego, la movilización adecuada, ¿no? Como les mencioné, los requisitos financieros. Luego también tenemos la utilización adecuada de la finanza. El gerente de finanzas debe hacer un uso óptimo de la finanza, ¿no? Usar la finanza de manera rentable, ¿no? Mantener un flujo de efectivo adecuado. Esto mayormente, el mantenimiento de una corriente de efectivo adecuada es un objetivo a corto plazo de la administración financiera. Pero también la empresa debe tener un flujo de caja adecuado para pagar los gastos diarios, como la compra de materias primas, el pago de sueldo y salario, el alquiler, factura, etc., etc. Pero si la empresa tiene un flujo de efectivo que solamente es aprovechar muchas oportunidades como obtener los descuentos de efectivo de compras, compra a gran escala, de crédito, ¿no?,
a los clientes y un flujo de efectivo saludable, donde le dé la mejora, la posibilidad de la supervivencia y el éxito de la empresa. El siguiente es la supervivencia de la empresa, ¿no? Es el objetivo más importante de la administración financiera porque la empresa debe sobrevivir en este mundo de negocio competitivo y el gerente financiero debe ser muy cuidadoso al tomar las decisiones financieras. Una decisión equivocada puede hacer que la empresa enferme y cierre. Creación de reserva, ¿no? La empresa no debe distribuir la totalidad de las utilidades como un dividendo a los accionistas. Deben mantener una parte de las utilidades como reserva. Y eso está por ley, ¿no? Eso está por ley. En cada periodo, el 10% tiene que establecer la reserva y tiene que ser acumulada. Bien claro, está en el plan contable. En la NIC y en la NIC lo establece. La coordinación adecuada. Cuando se habla de coordinación adecuada, ¿no? La dirección financiera o la gerencia financiera debe tratar de tener una coordinación adecuada entre el departamento de finanzas y todas las áreas, o sea, todas las gerencias, departamentos, jefaturas, ¿no? O sea, que no esté aislada, sino tienen que estar compartida con todas, ¿no? Para ser partícipe y sea partícipe en todos los desarrollos, procedimientos, lineamientos, actividades, acciones, ¿no? Y integrarse, ¿no? Integrarse en sí. Luego, crear un goodwill, ¿no? Que la gerencia financiera debe tratar de crear buena voluntad para la empresa. O sea, debe mejorar la imagen y la reputación de la empresa. La buena voluntad ayudar a la empresa a sobrevivir a corto plazo y a tener éxito a largo plazo. Siguiente, aumentar la eficiencia, muy importante este punto, porque la distribución adecuada de la finanza a todos los departamentos, ¿no? Al final y al cabo, el resultado es la eficiencia, ¿fue óptima o fue negativa? Obviamente tiene que ser óptima. La disciplina financiera significa invertir la finanza solo en áreas productivas. Y esto traerá alto retorno, o sea, como las utilidades a la empresa para evitar el despilfarro y el mal uso de la finanza. Luego, reducir el costo del patrimonio, ¿no? Es decir, tratar de pedir dinero prestado a un bajo tipo de intereses. El gerente de finanzas debe planificar la estructura de patrimonio de tal manera que el costo de patrimonio se minimice. Reducir los riesgos operativos, ¿no? Hay muchos riesgos e incertidumbres en un negocio. El gerente de finanzas debe tomar medidas para reducir estos riesgos. Debe evitar los proyectos de alto riesgo y también debe tomar un seguro adecuado. Y como último objetivo, preparar la estructura de patrimonio, y esto tiene que decidirse la proporción entre la financiación propia y la financiación prestada. ¿Por qué, profesor? Porque esto me va a permitir traer un equilibrio adecuado entre las diferentes fuentes de patrimonio y este equilibrio es necesario para la liquidez, la economía, la flexibilidad y la estabilidad. ¿Qué es una estrategia financiera corporativa? ¿No? Varios emprendedores me hacen estas preguntas, ¿no? Y yo les digo, tu negocio, ¿tú eres estratega? Si eres estratega, también tienes que conocer, tener liderazgo, saber marketearte, saber las finanzas, ¿no? Y conocer en sí los recursos que puede obtener la empresa.
Cuando hablamos de recursos, ¿no? Establecer los recursos financieros, económicos, recursos humanos, recursos que puede establecer fuera de la empresa. Ojo, fuera de la empresa también es un recurso que establece cada empresa. Los recursos naturales, ¿no? Los recursos establecidos, explorativos, ¿no? Porque imagínate un ejemplo, una empresa que está en provincia. Primero tienen que conocer a la gente, llegar a un diálogo que vas a invertir, ¿no? O sea, no entrar por entrar. Primero toca la puerta para poder conocer la casa. Porque si tú vas a entrar de frente a invadir y no conocer a nadie, obviamente hay problemas. Por eso, y ese principio viene de casa. Primero se toca la puerta, se conoce quién pertenece y luego explicarle, ¿no? Toda la iniciativa que quieres hacer. Por eso que este tema, cuando me pregunta qué es una estrategia financiera corporativa, por eso ahí le pongo ese hombrecito con todo lo que le estoy explicando. Una estrategia financiera corporativa determina cómo sobrevivir un negocio. Para que una empresa mantenga su autonomía, aparte de la financiación, ¿no? También hay que provenir de una variedad de lugares, incluyendo, ¿no? Los diferentes tipos de cómo está estructurada nuestra organización. Pero a través de nuestras finanzas, ¿no? Tenemos que utilizar una estrategia financiera corporativa bajo varios esquemas, ¿no? Como ahí lo menciono, ¿no? Ahí tenemos los tipos, la planificación, el análisis, la adaptabilidad y el crecimiento. Cuando son tipos, ¿no? Yo tengo que ver si hay varias estrategias financieras corporativas a disposición de la administración. O sea, cada una tiene su ventaja y desventaja. Una estrategia financiera agresiva se centra en el crecimiento rápido, mientras que un enfoque más conservador opta para un crecimiento más lento. El tipo de estrategia financiera utilizada va a depender, ojo y oído, van a depender de acuerdo a las circunstancias que puede establecer la empresa. Si una organización necesita experimentar un rápido cambio en las ventas, una estrategia financiera agresiva permitiría programas con un bombardeo de los medios de comunicación. O sea, una publicidad con buen mensaje, con buen sentido, para que los consumidores puedan, ¿no? Obtener, ¿no? Esos productos y sean considerados esos productos. Porque a veces hay productos de mercado que cuando uno va al supermercado, lo miras, lo observas, pero cuando lo pruebas es otro sentido, ¿no? Y las actuaciones de los consumidores dicen mucho, ¿no? Por eso que tienen que aplicar la calidad del producto, la calidad del servicio. Si ustedes no aplican calidad, ya fue. En cambio, la planificación es un aspecto de una estrategia financiera corporativa. El análisis es la parte integral de una estrategia financiera corporativa, donde se utilizan datos sobre las finanzas actuales, así como datos proyectados, ¿no? Donde yo pueda ver los ingresos, los gastos futuros, y la estrategia también examina los elementos de riesgo. En la adaptabilidad, ¿no? Un elemento clave es una estrategia financiera corporativa donde depende si es óptimo adaptarse en el mercado o también me puedo ir, ¿sabes qué? Me rindo, no me adapto, ¿no? O sea, la expectativa que me vendieron esta idea, me ilusionaron.
porque sucede, hay que ver lo bueno y lo malo, ¿no? La adaptabilidad en cada negocio, todo depende cómo lo realizas. No solo es que te vendan pajarito o gato por liebre, sino también el sentido que conozca bien el producto, conozca bien el servicio para que tú puedas establecer. Y siempre le digo a todos los emprendedores para que lo tengan en cuenta. Y el crecimiento, el éxito de la estrategia depende del crecimiento que se basa en 3 factores. El primer factor es el patrimonio. El crecimiento se produce cuando se gasta el dinero. Sin embargo, antes de gastar, considere el riesgo de la inversión. Si el riesgo es mínimo, se puede establecer la estrategia financiera. Luego, monitoree. Yo siempre le digo a todos los emprendedores, no solo es invierto, contrato y ahí nomás queda. No, completa el círculo. Monitoree para determinar los resultados. Monitoree la nueva estrategia y ajuste según sea necesario. Si la estrategia resulta ineficaz, elimínela y desarrolle una nueva estrategia. O sea, no se enfoquen, no se queden ahí. Sigan mejorando, mejorando. Y si no procede, como le dice, eliminarlo. Y crean otro. Dale una mejora en todo sentido. Los elementos, ¿no? Los elementos de una estrategia financiera corporativa, ¿no? Tiene en cuenta muchos elementos diferentes. En este de ellos tenemos ahí costo de inicio, el análisis de la competencia, el costo en curso y los ingresos. En el costo de inicio, ¿no? Una nueva empresa, incluso las iniciadas por empresas existentes, tienen costo de inicio. Un fabricante existente que desea lanzar una nueva línea de productos tiene en cuenta el costo que puede incluir un nuevo equipo de fabricación, un nuevo embalaje y un plan de comercialización. Ojo y oído. No cometan el error de suponer que puede utilizar los recursos existentes para hacer realidad su plan. Incluya sus costos de inicio en su estrategia financiera. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 10 años en la industria, ¿no? En zapatos, ¿no? Y quiero crear un nuevo producto, un nuevo zapato con un color diferente de lo demás, ¿no? Lo clásico hay negro y marrón, pero yo quiero crear un zapato de color azul. Pero para dar el costo de inicio, yo no tengo que utilizar las máquinas que son viejas. Yo tengo que comprar nueva máquina, porque va a ser un nuevo modelo, una nueva plantilla para poder establecer y determinar el costo de inicio. A veces he revisado algunos estados financieros cuando aplican costo de inicio y yo le pregunto, 2020, costo de inicio en 2020. ¿Y cuántos años tiene la empresa? Tiene 10 años. ¿Cuándo lo compró la máquina? Hace 10 años. ¿Y por qué le das costo de inicio 2020? Ojo, mucho cuidado con ello, ¿eh? El tratamiento contable, y yo le digo, ¿y la depreciación? Lo determina si aplico depreciación, pero si, ¿por qué el costo de inicio no da? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando vas a aplicar el costo de inicio. Análisis de la competencia viene a ser, ¿no? La competencia afecta a la forma en que se gana y se gasta el dinero, ¿no? Pero afecta a la forma en que se gana dinero debido a la cuota de mercado que tiene la competencia y no se tiene. También afecta a la forma en que se gasta el dinero en la búsqueda de obtener más de esa cuota de mercado para ustedes. Los productos de la actividad de marketing de la competencia deben ser incluidos en la estrategia financiera. Eso sí es cierto. Cuando los análisis de la competencia, ¿no? En la competencia pone, ¿no?
En el caso del zapato, azul, ¿no? Yo lo puse azul, pasador, sin pasador. La competencia me hizo con pasador, pero yo le pongo otra cosa más, con un taco un poquito más, ¿no? En cambio el otro puso pasador, pero el taco era menos. Entonces comienza, ¿no? Las modificaciones y comienzas a gastar y gastar sin, o sea, yo le llamo ahí, no se desesperen. Cuando usted modifica una cosa con otra cosa, viendo la competencia, a veces la desesperación hace que pierdas la clientela. No porque se vaya al otro lado, sino decídete. ¿Vas a hacer un zapato sin pasador? Con taco alto, listo, pues suficiente. Marketéalo con ese sentido. Pero luego no estés bajando, disminuyendo. O sea, no le hagas marear a los consumidores. Me dejo entender lo que quiero decir. Entonces, el costo en curso, ¿no? Una vez que el plan esté en marcha, es importante entender cuáles serán sus costos continuos. Y esto incluye la mano de obra, los materiales y el mantenimiento del equipo, el envío y los costos de instalaciones como el alquiler y los servicios públicos. Desglose las proyecciones de costo continuo en números mensuales para incluirlo. Así es. Si yo ya estoy en camino, tengo que seguir con esa misma estructura, con esa misma plantilla, y con ello me va a poder facilitar la comparación de los costos continuos, qué pasó en un mes, qué pasó el siguiente mes, y así sucesivamente, ¿no? Y así tengo el historial de los costos continuos. Y en el caso de los ingresos, ¿no? El propósito de una estrategia financiera es crear ingresos. Pero para crear una estrategia financiera efectiva, es necesario prever los ingresos a lo largo del proyecto. Una previsión de ingreso completa es necesaria para determinar cuánto estará disponible para pagar los costos continuos y cuánto quedará como ganancia. Siempre tienen que tener ese chip. Ganar, ganar y ganar. Y no gastar. La siguiente pregunta, ¿por qué tener una estrategia financiera? ¿No? Es pensar que solo las grandes empresas requieren una estrategia financiera. No. Sea grande, sea mediana, sea chica, todos participan, ¿no? Porque al final los tres tienen que abarcarse al plan financiero. Y si no aplican el plan financiero, ¿cómo vas a poder optar a la toma de decisiones? ¿Cómo vas a poder optar al retorno de tu inversión? Porque está dentro del plan financiero. La gestión financiera estratégica puede ayudarle a establecer objetivos realistas, identificar posibles escollos y desarrollar un plan de acción para su negocio. Y como siempre le digo a los emprendedores, tómese el tiempo necesario, ¿no? Para planificar. Tome el tiempo necesario para tomar las decisiones. Investiguen, analicen, desarrollen, consulten, ¿no? Si es adecuado, ¿no? Invertir. Y no solo eso de invertir, sino también, como le dije en un comienzo, el riesgo. Si en esos riesgos favorece las oportunidades, ¿no? Si en ese momento del riesgo, dentro de esas oportunidades puedo establecerlo, ¿no? Entonces eso va a optar, ¿no? Dentro de la planificación que sea una ventaja competitiva, ¿no? Y esto le va a ayudar, ¿no? A cumplir la expectativa, a cumplir su objetivo, y su dinero puede ser reconsiderado. Tenemos los elementos clave de gestión financiera, ¿no? La gestión financiera estratégica tiene la función de establecer que la organización financiará sus operaciones para lograr cada hilo y maximizar sus utilidades. Las técnicas de evaluación financiera, ¿no?
que la gerencia de finanzas en cada empresa siempre tiene que determinar, ver qué cosa, y esa es una herramienta muy principal, el flujo de caja, pero diario. A veces hay gerentes que no lo optan, ¿no? Le dan solamente al asistente o al especialista, toma la operatividad ¿no? del flujo de caja, pero analízalo, pues. Se analiza todos los días, ¿no? Hay gerente de finanzas que solamente lo ve al final del 30 días, ¿no? ¿Quién te ha engañado? Todos los días se tiene que ver el flujo de caja. Flujo de caja. Hay que verlo diario para determinar cómo ha sido la evolución. Y de acuerdo a esa evolución voy a poder planificar, ¿no? Si verdaderamente nuestra caja ha tenido óptima, si nuestra finanza ha sido óptima y va a tener una estructura en concordancia con el presupuesto y con la previsión. Valor neto, ¿no? Es una de las principales evaluaciones que lleva a cabo, ¿no? En la gerencia de finanzas, y a la vez los especialistas toman como una evaluación de patrimonio neto de la empresa que se destaca en sus informes anuales. Pero los informes tienen que ser anual, mensual y diario. ¿Por qué? Porque voy a determinar, porque en cualquier momento los inversionistas me van a preguntar cómo va la finanza. Y sigue haciendo esa pregunta, ¿qué es una estrategia financiera corporativa? Y cuando el inversionista me dice, ¿y el patrimonio neto de una empresa? ¿Qué es? Los especialistas van a decir, el patrimonio neto de una empresa es la suma total de los pasivos sustraídos, de los valores de los activos de la empresa. Pero ¿qué me va a dar con todo eso? ¿No? Que si la empresa tiene un valor negativo dividido a préstamos bancarios, pendientes y a impuestos no pagados, la evaluación financiera puede llevar a los especialistas a crear un plan para reducir el pasivo y aumentar el activo. Si tengo que actuar, no esperar el 30 o cuando cierre el año, no, diario se hace eso. Presupuesto de gastos mensuales. Un negocio tiene un presupuesto operativo mensual que muestra cuánto tiene negocio de ingresos y cuánto tiene de gastos. Sí es. Dentro de mi operatividad tengo que ver todo ese sentido. Y una evaluación financiera de la empresa puede incluir el análisis de presupuesto mensual para ver cómo la empresa está gastando el dinero. Planes y objetivos financieros. Es otra técnica de la evaluación, ¿no? En analizar los planes financieros actuales y sus objetivos. Un plan financiero se construye alrededor de una cantidad fija de objetivos financieros, pero también va a tener esas indicaciones, ¿no? Que la empresa pueda lograr. Si los propietarios de las empresas pueden establecer objetivos poco realistas, esta técnica va a determinar qué cosa, la evaluación financiera, donde va a poder examinar junto con el plan financiero y determinar si los objetivos fueron realistas en su función de acuerdo a los ingresos de la empresa y los gastos que se estableció. Crecimiento potencial de mercado. La situación financiera de una empresa puede mejorarse cambiando el enfoque de la empresa en el mercado. Los especialistas, analistas, los que trabajan en finanzas, pueden dedicar el tiempo a analizar el mercado en términos de su potencial de crecimiento para los productos o servicios
particulares que la empresa ofrece. Por eso, ¿y qué pasa si la empresa ya tiene muchos competidores? ¿Qué hacen? Si hay muchos competidores directos en el mercado, los especialistas, los que trabajan en finanzas, pueden ver el potencial de ganancias si la empresa lleva el desarrollo de productos o servicios de una dirección ligeramente diferente. En pocas palabras, con esta técnica de crecimiento potencial del mercado, va a determinar a una planificación previa. Siguiente, ¿qué es la administración financiera estratégica? Es necesario tener un plan, ¿no? Como siempre al comienzo, y definir objetivos. Ahí vamos a determinar el juego de la gestión financiera estratégica. Y este proceso va a abarcar, ¿no?, todos los aspectos financieros de acuerdo al plan de negocio, de acuerdo a cómo van nuestros ingresos y gastos, la decisión de inversión, el presupuesto de patrimonio y la administración de efectivo. Apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es un ratio entre la deuda de una empresa y su patrimonio social. La fórmula es ratio deuda sobre el patrimonio. Igual, pasivo total, voy a dividir, ¿no?, el patrimonio, ¿no? Imaginemos que yo tengo un pasivo total de 400.000 soles y tengo patrimonio 400.000 soles. ¿Cuál va a ser el ratio? El ratio va a ser 1.1. ¿Por qué? Prácticamente, ¿no?, el pasivo o tengo pendientes por cumplir, pero el patrimonio me resalta, ¿no? Me ampara, como dice, me garantiza. Pero aún así, el ratio de la deuda, ¿no?, ese equilibrio de determinar que baje. O sea, si yo pago, ¿no?, mis obligaciones y me mantengo mi patrimonio, obviamente la evolución va a ser distinta, ¿no? Va a ser distinta. Imaginemos que tenga, ¿no?, 100.000 en patrimonio. O sea, ya no tengo 400.000, sino tengo 100.000 en pasivo total de las obligaciones. Bajé 300. Pero mi patrimonio va a ser los 400.000, no baja. Mi ratio va a ser de 0.25. O sea, mi patrimonio me sigue garantizando, me sigue, digamos, en la finanza, estableciendo de que mi negocio no se vaya a la quiebra o no se liquide. Pero eso siempre y cuando que cumpla las obligaciones. ¿Qué pasa, profesor, si yo tengo 1.000.000 en el pasivo total y lo divido entre patrimonio que sigo teniendo los 400.000 en el patrimonio? ¿Cuánto va a ser mi índice? 2.5. Peligro. Porque hay una obligación pendiente. O sea, está sobrepasando, ¿no?, el 2.5 de mi ratio, ¿no? Entonces, esa es una forma de analizar, ¿no?, este enfoque de análisis utilizando el apalancamiento financiero. Pero la pregunta que se hace, ¿el apalancamiento financiero es bueno o malo? ¿No? Depende. Depende del uso, depende por qué lo vas a determinar, analizar, ¿no? Si la economía es buena y la venta crece, entonces un mayor apalancamiento financiero resulta en un mayor rendimiento del patrimonio. Y eso es bueno. Sin embargo,
el apalancamiento financiero tiene un efecto de arrastre. Si las ventas disminuyen, la empresa puede incurrir en pérdidas. Rápidamente se enfrenta a la posibilidad de incumplir los pagos del préstamo, y eso es malo. Como propietario de una pequeña empresa, debe comprender las ventajas y desventajas del apalancamiento y decidir cuánto riesgo financiero está dispuesto a asumir en clima de incertidumbre económica. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos del apalancamiento financiero? El dueño de una empresa necesita dinero para abrir las puertas y comenzar a operar. Los ingresos se necesitan para comprar equipos, contratar empleados y hacer depósitos para los servicios públicos, lanzar campañas publicitarias y servir como patrimonio de operación. Estos fondos pueden provenir de ahorros personales invertidos como patrimonio social o de dinero prestado de terceros como los bancos. Sigamos. Técnica de evaluación financiera. El departamento de finanzas de una empresa no se ocupa del flujo de efectivo diario de la empresa. En cambio, se ocupa de la planificación financiera a largo plazo de la empresa. Y determinamos ahí, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta en estas técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas? Patrimonio, presupuestos de gastos mensuales, planes y objetivos financieros y el crecimiento potencial en el mercado. El análisis financiero de FODA o SWOT, ¿no? Todo el mundo, los emprendedores a veces me hacen esta pregunta: ¿y para qué se utiliza todo esto? Vamos a explicarle. El FODA significa fortaleza, debilidad, oportunidad y amenazas. Un análisis de FODA ayuda a una empresa a calibrar los elementos internos y externos que afectan a sus operaciones. Los altos inversionistas, ¿no? Inversionistas, las gerencias, ¿no? Examinan los datos del análisis de FODA y la información contable para medir la solidez monetaria de la empresa. Y también, ¿no? Dentro del análisis podemos definir el análisis financiero, las tendencias económicas, los indicadores de rentabilidad, los flujos de efectivo y el patrimonio de operaciones, ¿no? ¿Cómo mejorar el rendimiento de la empresa? ¿No? El retorno sobre el patrimonio es una evaluación financiera de la eficiencia de una empresa en la generación de utilidades en relación con el patrimonio de sus accionistas. Para mejorar el retorno sobre el patrimonio, se puede optimizar los ingresos y los costos de implementar ciertas maniobras financieras, como mejorar el rendimiento de los ingresos, controlar los costos, recompra de acciones y el riesgo con la estrategia de ROE. Y esta pregunta, ¿no? Me llamó mucho la atención que hoy día participé, ¿no? Gracias por la invitación de IPAE, ¿no? En este CADE 2021, hoy día que hicieron sobre esta expectativa de Perú Compite 2021, impulsar la competitividad para lograr mejores oportunidades para todos, donde invitaron al ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, a Fernando Zavala, presidente del Consejo Privado de Competitividad, y le estaba conduciendo Elena Corterno como presidente de IPAE. Pero rescato esta imagen, ¿no? Basado en esta pregunta, ¿no? Muy importante. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, mas no suficiente para ser un país competitivo. Pero ¿qué rescato aquí? Y siempre lo he dicho, ¿no? Tanto a mis alumnos, a los emprendedores, ¿no? La estabilidad macroeconómica tiene que establecer, y bien claro lo dijo el ministro, si hay una institucionalidad que funcione, si existe infraestructura, que se desarrolle.
la capacidad para innovar, ¿no? Seamos partícipe, ¿no? De cada día innovar nuevas tendencias en producción y en servicio. Y establecer el capital humano, ¿no? Cada día capacitarlos, ¿no? Tanto en sector público y privado, para un resultado adecuado. Y finalizo con la adopción de las TICs. Gracias al 2020, ¿no? El Estado, a través de su nuevo sistema de transformación digital, ¿no? Que ahora el Estado va a tener el uso adecuado y el control, el orden y la responsabilidad que la transformación digital sea óptima y adecuada en el país, ¿no? Para que nuestras finanzas, ¿no? Tanto pública como privada, tenga ese resultado con la mayor garantía necesaria, ¿no? Y cumpliendo, miren, cumpliendo con estos 3 puntos muy importantes, hay que seguir exportando, hay que seguir importando, el primer punto. Segundo punto, que la inversión pública y privada, siempre y cuando tenga el cuidado del medio ambiente, ¿no? Abarcándose con todos esos costos que yo le mencioné en el transcurso de la hora. Y tercer punto, muy importante, la productividad, ¿no? La productividad donde aumente el estado de capital, donde se establezca todo ello. Y lo más importante, con todo ese enfoque de lo que ustedes están prevaleciendo, que se maneje la responsabilidad de la gestión pública. Porque eso falta. Nadie se hace responsable cuando termina una gestión, otra gestión, otra gestión, y sucede lo que ya sabemos. Apliquemos la responsabilidad, que sean responsables, ¿no? La responsabilidad de la gestión pública. Y la intraoperabilidad, ¿no? ¿Cuál es la expectativa prioritaria? Hoy en día, la salud. Establecemos que la salud, ¿no? Determina el costo, ¿no? El costo de la salud para poder que cada uno de nosotros con nuestro DNI, ¿cuál establecer? ¿En el salud o en el MINSA o en un privado? Entonces, hay que enfocarlo, participemos todos, actuemos todos por un Perú mejor. Y para finalizar, en este caso, así rapidito, dame un minuto, Sergio. El caso integral, estrategia financiera del sistema comercial de una apreciación global. Miren, me dan estos tipos, yo reflejo el estado de flujo de efectivo, las operaciones, la inversión y el financiamiento. Dentro de la operatividad, mis suposiciones, tengo el precio de unidad, 12 soles, el volumen de unidad, 1000, o sea, son 1000 unidades que se están estableciendo, el costo fijo, los 2000, el costo variable, el porcentaje, ¿no? Menos venta, de acuerdo al porcentaje de las ventas, ¿no? Se determina el costo variable, donde me indica que es el 70%. La depreciación menos los activos fijos, que un porcentaje, ¿no? Que es el 5%. Esta es la parte operativa, pero miren la parte operativa cómo lo relaciona. Mira la parte operativa. Si dentro de mi base de inversión es 8.900, ¿cómo va a ser la nueva inversión? O sea, voy a incrementar los 1.230 para que la base de inversión se adecue a los 8.900. Pero esto se va a dividir en dos sentidos: la disinversión y el efecto de la depreciación. Entonces, operativo, de acuerdo a la inversión. Inversión, ¿qué tengo inversión? Activo corriente menos porcentaje de la venta, 25%. Pasivo corriente, porcentaje de costo, 15%. El gasto de capital, 750, y la disinversión, 250. ¿Tengo el dato? Sí, tengo el dato de la disinversión, 250.
El efecto de la depreciación. ¿Cuánto tengo la depreciación? Pero me dice acá, más acá, tengo la depreciación 400. Este es el estado de resultado. Entonces ya tengo cómo determinar la diversión y el efecto de depreciación. Y con eso, mi base de inversión va a determinar la variación de capital y trabajo, la variación de la inversión y el gasto y capital. Repito, base de la inversión, nueva inversión, los efectos y la disinversión, siempre en el lado derecho va a ser la disinversión, siempre en el lado izquierdo el efecto. ¿Y cuál va a ser el efecto? Voy a optar la depreciación. Y con ese sentido va a determinar la variación, ¿no? Capital de trabajo, inversión y gasto y capital. Una vez que ya tenga esas dos informaciones, establezco el financiamiento. Tasa de intereses, 10%. Tasa impositiva, 40%. El pago de inversión, 60%. El ratio de deuda dividido en el patrimonio restando con el designado, 60%. Y la deuda como porcentaje de capitalización, 38%. Vamos a seguir el estado de resultado, las ventas, ¿no? Los 12.000, ¿no? Luego el costo, los 10.400, la depreciación, los 400, lo resto, ¿no? Perdón, sí, resto, venta menos costo menos depreciación, tengo utilidad operativa 1.200, gasto financiero que me dan como datos, sigo restando, establezco la utilidad antes de impuesto, sigo restando la otra información, impuesto, ¿no? El impuesto de la renta, me dan como dato 343, sigo restando y obtengo la utilidad neta. Luego de la utilidad neta, otro dato que me dan, dividendos, el 309, y resto y me queda la utilidad retenida. ¿Y qué va a prevalecer con esta información, profesor? Voy a establecer qué cosa. Precio, como ya saben, en la parte operativa, y el volumen, los 1.000. Establezco cuánto es el costo de fijo y variable. ¿De dónde viene ese dato de costo fijo y variable? Del estado de resultado. Costo 10.400 más la depreciación 400. Hace la suma 10.800. Entonces, determino a través de la venta, a través del costo. Con esta información voy a establecer, ¿ha habido utilidad o no ha habido utilidad? Al reflejar que ha sido una utilidad operativa, ¿no? Operativa, que considero 514 de utilidad neta y utilidad retenida 205. Hago la suma, esa es la utilidad operativa después de impuestos. Lo divido, lo considero una parte para dividendo y la otra parte para los intereses, impuestos ajustados. Luego, con esta utilidad, voy a repartir, ¿qué cosa? La utilidad retenida. ¿Cuánto es la utilidad retenida? Aquí es 205. 205. Muy bien. La utilidad retenida, 205, bien claro lo dice acá, ¿no? Y esta utilidad retenida va parte del patrimonio. ¿Cuánto tengo en patrimonio? En patrimonio, 5.925, ¿dónde está? En el periodo 1, ¿no? 5.925. Y luego, ¿cuántos de deuda a largo plazo? ¿No? Entonces, con estas tres informaciones, utilidad retenida, patrimonio y deuda, como le dije, el apalancamiento, este es mi apalancamiento financiero, ¿no? Patrimonio y la deuda. ¿Qué establezco? La variación. Y estas variaciones, uno en la acción y el otro es en la deuda. Y al final tengo mi fondo potencial. O sea, esta empresa sí ha sido adecuada. Pero miren, el estado de situación financiera, ¿no? Base de periodo, ¿no? Como algo histórico y el periodo 1, ¿no? Con toda la información que me da, al final, ¿qué comparo con este estado de situación? Determino el capital de trabajo, ¿no?
El capital de trabajo le considero del patrimonio con el porcentaje que determino. Y luego, igualmente en el periodo actual. Y en la capitalización viene a ser la suma, ¿no?, de los activos fijos más el capital de trabajo. Entonces, esa es mi capitalización actual. Y todo ello va a prevalecer, ya finalizo con esto, Sergio, el estado de flujo de efectivo, ¿no?, de las actividades operativas, inversión y financiamiento con los datos respectivos, mi variación va a ser -1. O sea, mi efectivo no ha tenido, ¿no?, en pérdida. Y ese es el flujo que se determina. Si hubiera sido mi variación en efectivo más, o sea, sí hubiera sido considerado, pero a darle como -1, ¿no?, yo tengo que decir que mi variación de capital de trabajo tengo que ver estas modificaciones. En mi pago de dividendo también, ¿no? Porque he tenido que pagar sabiendo que hay una situación crítica. Si yo no hubiera pagado dividendos, mi efectivo no hubiera sido negativo, hubiera sido positivo. O sea, mi liquidez hubiera sido considerada. Entonces, esa es una manera de aplicar estrategia financiera, como en este caso que acabo de compartir a Sergio para que lo adjunte en su sistema y pueda que cada uno de ustedes considerarse. Muy bien. El secreto de cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Sócrates. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Se finaliza el día de hoy, ¿no?, el curso de Administración Financiera con las 10 unidades establecidas, ¿no? Espero que así haya sido de su agrado esta información. Luego se va a abrir este curso mismo, pero con casos prácticos, o sea, ya va a ser parte de Excel. Espero que en el transcurso de los días, ¿no?, puedan disfrutar esta información. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense, un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.